a darle al capítulo 15 de Génesis y espero que lo hayan leído, pero si no, pues entonces yo lo voy a leer por ustedes y damos un panorama a lo que el capítulo 15, que es uno de los capítulos más maravillosos de todos los 50 maravillosos del libro de Génesis. Dice el versículo 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el versículo clave de este versículo, de este capítulo. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham la ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tu padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los camoneos, de los eteos, de los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Palabra de Dios. Ayer tuve una buena experiencia con los hermanos Jonathan y Machuca. Gracias, Jonathan, gracias, Machuca, por haberme pasado un buen momento ayer. Gracias a la esposa de Jonathan, me he comido una buena sopa de pollo. Que Dios le bendiga y que Dios le dé muchas bendiciones. Interesante este capítulo, porque un momento en que Dios le dice a Abraham: no temas. ¿Por qué tiene temor Abraham? Dice que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que acaba de hacer en el capítulo 14, Abraham. Abraham, con 318 hombres, fue y derrotó a 4 ejércitos, a 4 reyes. Es impresionante eso. No pudieron los reyes de Canaán vencer a estos 4, y fue Abraham con 318 hombres. Imagínense esta cuestión.
Cuentan los estudiosos de la historia universal que ese rey que aparece en el capítulo 14, versículo 1, Amrafel, ese mismo, aquel rey que se conoce como Amurabi, a los que han estudiado la historia universal y en cuarto grado, cuarto año se enseña sobre este hombre por el código de Hammurabi. Bueno, a ese rey juntamente con tres más, Abraham los derrotó. Pero ¿por qué tanto temor? Porque Abraham está pensando en su cabeza que esta gente se va a reagrupar, se va a equipar, se va a volver se van a unir más y lo van a venir a buscar a él. Pero entonces Dios le dice, no temas, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Y esto es importantísimo que nosotros lo tengamos claro aquí. Dios está diciendo a Abraham y nos dice también a nosotros, yo soy tu escudo. Y no es lo que Dios le pueda dar a Abraham, sino lo que significa Dios para Abraham y lo que significa Dios para nuestras vidas. Yo soy tu escudo y tu galardón, dice, de sobremaneramente grande. O sea, yo soy. Para lo que a nosotros nos falte, pero que le faltaban, yo soy. Yo puedo darle todo lo que ustedes necesitan. Entonces Abraham, viendo eso, aprovecha y es honesto con Jehová, el Señor, le llama Señor Jehová, Adonai Jehová, y le dice, bueno, y me gusta la honestidad de Abraham, le pregunta, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y aquí menciona al mayordomo este de la casa llamado Eliezer, porque Abraham ya se olvidó de su piedrita de zapato que era Lot. Aunque fue rescatarlo de estos reyes, el rey de Sodoma pidió hombres y se fue Lot con él. Entonces, ¿por qué yo digo estas cosas? Porque cuando Dios llamó a Abraham de la tierra del Ur de los Caldeos, esto es importantísimo, le dice, vete a tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre. Entonces, Abraham, en vez de obedecer de una manera eficaz, se lleva a su parentela, que es Lot, con su esposa, y yo creo que con sus hijas también. ¿Qué está pensando Lot? Que quizás, como Dios le dice que vas a hacer bendición, entonces él quiere bendecir a Lot. Pero ¿cómo vas a bendecir a Lot si tú todavía no has recibido la bendición? Por eso que pasó lo que pasó con Lot. Porque Abraham no estaba seguro de lo que estaba haciendo. No, su fe no era una fe completa. Y dijo también a Abraham en el versículo 3, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová, que es lo interesante que aparece por primera vez, no veces aquí este capítulo, la palabra de Jehová, esa que nosotros tenemos en nuestras manos, que por nuestro idioma, vino palabra de Jehová, dice, y diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo, más nada. Y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas a ver si las puede contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y en este momento sale este versículo que es importantísimo. Creyó a Jehová y fue contado por justicia, la justificación por la fe. Y de ahí de adelante empieza la verdadera redención del hombre, justificado por fe. Es interesante. Y en el versículo 7 yo le dice Jehová, yo soy Jehová, el que te saqué de Ur de los Caldeos. Y hay que recordar la historia que está en el capítulo 12, porque cuando saca Dios a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿quién era Abraham? La primera bendición de Abraham fue que Dios lo llamó por gracia. Igual esto con nosotros. Nosotros hemos hallado por gracia, pero no por nuestros méritos, ni por nuestras capacidades, nuestras capacidades ni cualidades. Abraham no tenía potencial, simplemente era un hombre
adorador de ídolos, pero Dios lo llamó. Y por eso es que cuando Dios lo llama, Él le dice, tú serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham no había entendido eso todavía. Por eso es que cuando salió de Ur Caldeo, llegó a Harán, hermanos, dicen los estudiosos, los que echan números, que él duró 25 años para llegar a Canaán. Imagínense eso. La paciencia de Dios esperando que Abraham llegara a la tierra que él le iba a ofrecer a él y a su descendencia. Y no solamente su fe tan menguada, que cuando tuvo el primer conflicto, que fue la hambruna, él salió corriendo hacia Egipto, como si Dios lo hubiera mandado. Y Dios dijo, no, tú tienes que quedarte aquí, esta es tu tierra. A veces las decisiones que tomamos que no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios, se fue para allá y puso en riesgo, gracias a que su esposa era hermosa, puso en riesgo los planes de Dios de redención del mundo. Entonces, la fe de Abraham no era una fe buenísima. Y tuvo el conflicto con Lot, porque Lot era, como ya lo he dicho, la piedra en su zapato. Entonces tuvo que buscar la manera de solventar. Él pensó que Lot, ya como yo, se puede retardar en su promesa de dar una prole. Bueno, yo voy a tener como prole quizás a los nietos, a los hijos de Lot. Entonces, por eso que Dios les enfatiza, no te dará ninguno, tú tendrás tu propio hijo. Entonces, me gustó esta parte y creyó Jehová. En este momento creyó, pero ¿por qué creyó? Entonces, ustedes notaron algo que es interesante acá en este capítulo. En el versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. Quiere decir que cuando Dios le dijo, cuando Dios llamó a Abraham, el versículo fuera, y lo llevó afuera, era de día. Mira ahora los cielos, como estamos ahorita aquí yo mirando este cielo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Claro que no las puede contar porque ni siquiera las ve, pero él está diciendo el Señor, aunque ahí están las estrellas, tú no las puedes ver, tú también tienes que creer en mi palabra. Y entonces en ese momento dice, ah, no, no las veo, pero sí están. Entonces en ese momento es que Abraham cree en Jesús y empieza a confiar en su palabra, piensa a confiar en su carácter, piensa a confiar en su poder y piensa a confiar en su sacrificio. Y esto es lo interesante de este pasaje. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes temor? ¿No sabes que yo fui el que derroté a estos reyes? Ahí en el capítulo 14, en el versículo 20, cuando aparece el rey Melquisedec, él les dice en el versículo 20, bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en su mano. Fue Dios que derrotó a esta gente. Entonces, en el momento, Abraham creyó y le fue contado por justicia, justificado por la fe. Ahí empieza la verdadera redención del hombre, mis estimados hermanos y hermanas. Entonces en el versículo 7, él le pregunta como una manera el versículo 8, como una manera no de dudando ni dando dos pasos hacia atrás, sino que él le dice, buscando fortalecer su fe, ¿en qué conoceré que he de heredar? Esta buena pregunta. Entonces Dios le muestra su carácter, le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra y todos estos animales los parten por la mitad. Es un pacto que está haciendo Dios con Abraham. En esos pactos se ponían esos animales al frente y pasaban por el medio y el que no cumplía con ese pacto iba a quedar como esos animales muertos. Pero entonces Dios, conociendo ya que Abraham, su fe ha sido una fe aumentada, prácticamente podemos decirlo así, él le cuenta lo que va a pasar, él le cuenta de su poder, porque es la única manera de mostrando su poder cuando nuestra fe es una fe fuerte en él. Él les dice en el versículo
versículo 16, hablándole que los hombres, los pueblos que van a descender van a estar esclavos 400 años y que va a juzgar a esa nación. Está mostrando la historia, pero no solamente está mostrando la historia, sino está diciéndole a él, yo estoy dirigiendo la historia y si puedo dirigir la historia, no te puedo dirigir a ti. Es una buena pregunta para nosotros. Si acaso no puede dirigir nuestras vidas, si él puede dirigir la historia. Y podemos ver el caso de Daniel capítulo 2, como Dios cuenta la historia de todas esas potencias de naciones que iban a gobernar este mundo. Podemos ver en Isaías capítulo 45 cómo Dios nombra a este señor Ciro que iba a venir y que iba a hacer que el pueblo regresara a Jerusalén. Dios le cuenta la historia y puede dirigir la historia porque la está dirigiendo. Y él también dirige nuestra vida, mis estimados hermanos. En el versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Dios está convalidando el pacto. Abraham no pasó por el medio de los animales, porque Abraham no tenía nada que ofrecer. El único que ofrece es Dios. Nosotros igual no tenemos nada que ofrecer, por eso que hemos hallado gracia en él. Entonces no tiene nada que ofrecer. Entonces la pregunta es, ¿si yo voy a morir? No, sí, sí. Siglos después, Dios hecho hombre hace un nuevo pacto con el hombre. Vemos a Jesús sentado con sus discípulos en la última cena diciendo, este nuevo pacto que haré con vosotros. Este es mi cuerpo que será entregado y esta es mi sangre que será derramada. Esto es maravilloso, hermanito. Dios hace un nuevo pacto con nosotros. Jesucristo murió por nosotros. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Dios nos dio la oportunidad de acercarnos a Él de una manera tan maravillosa que nosotros no hemos de temer nada, porque Él es nuestro escudo y nuestro galardón de una manera maravillosa. Él nos protege, Él sabe cuáles son nuestras necesidades, porque a veces nos ponemos, ahí aparece un versículo donde dice que las aves de rapiña bajaban para donde están los cuerpos, los animales muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces, de repente nosotros nos metemos en la cabeza cosas, sufrimiento, temores. Dígame, hace 2 días cuando tembló, me vi yo a las 3 de la mañana tomando té de manzanilla, preocupado y meditando sobre esta palabra. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Dice Charles Spurgeon, que leí una oportunidad, dice Charles Spurgeon, un predicador inglés, dice, las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero no permita que hagan nidos en ella. Entonces termino, hermano, con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, esta pareciera como si fuera algo que hubiera escrito el mismo Abraham. En 8:31, dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, dice Pablo a los romanos, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y esto para nosotros es importantísimo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre,